la asistencia y cooperación de su secretario general Luis Almagro, logramos sortear o superar una estrategia absurda por parte de las autoridades del gobierno venezolano que pretendían sabotear o impedir que un muy voluminoso y perfectamente bien documentado informe del secretario general se tratara en el seno de una organización de la cual Venezuela forma parte como país fundacional. Y, por consecuencia, de que no se aplicara un instrumento que forma parte del entramado jurídico, también suscrito por Venezuela, de la Organización de Estados Americanos. En síntesis, nuestra presencia como representantes de la Asamblea Nacional, el único poder autónomo que existe en estos momentos en Venezuela, a denunciar ante la Organización de Estados Americanos, un ente del cual formamos parte, y solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, constituía para el gobierno un acto de traición a la patria. Bueno, afortunadamente, se logró aprobar, se logró celebrar la Agenda del 23 que el gobierno venezolano pretendía evitar. Además de celebrarse la sesión del 23, se aprobó la agenda del día, el ciudadano secretario general presentó su informe y desde ese mismo momento, pese a que el gobierno lo haya negado sistemáticamente, ya no lo niega más, se activó en el caso Venezuela la Carta Democrática Interamericana. Traigo a colación esta circunstancia porque en este momento crítico, y yo diría que aciago por el que está atravesando nuestro país, nosotros necesitamos, más que el miramiento, la participación directa en este mundo sin fronteras, en este mundo donde todos formamos parte de una misma patria, de todos los organismos internacionales y sobre todo de todos los parlamentos hermanos, porque hoy la situación, la afectación es Venezuela, pero mañana en nuestra Latinoamérica puede ser cualquier otro país. La participación muy activa en el caso venezolano de todos nuestros colegas parlamentarios de toda América Latina. Por eso, de verdad, ojalá que este evento, estoy seguro, que produzca resultados, pero que los resultados sean muy activos, que en sus respectivos parlamentos ustedes logren sensibilizar a los parlamentarios de todas las ideologías y de todas las corrientes sobre el caso venezolano, porque estamos atravesando una situación demasiado difícil, porque tememos que si se sigue escamoteando la expresión de la voluntad popular, uno de cuyos instrumentos de expresión es un referéndum revocatorio que seguimos sosteniendo agónicamente para que se efectúe este mismo año, antes de que aquí la situación estalle, que todos ustedes vean y traduzcan no lo que queremos los parlamentarios opositores, sino simplemente lo que ustedes vean y perciban directamente en Venezuela. Ojalá a ustedes se les permitan visitar a nuestros presos políticos, que los hay, a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos, a Manuel Rosales, los más eminentes, los más conocidos por ser dirigentes políticos muy importantes, presos de conciencia que esos son, que incluso tengan oportunidad de conversar con las personas que se dicen víctimas de las guarimbas. Ayer yo decía, a propósito del diferimiento de la audiencia de apelación de Leopoldo López frente al Palacio de Justicia, ante una pregunta que me hizo una comunicadora afecta al gobierno, que qué pensaba yo de las víctimas de las guarimbas. Y dije, bueno, ojalá que en el caso de las víctimas de las guarimbas se logre determinar a fondo quiénes fueron los responsables de todas las muertes, de todos los muertos y heridos, que para nosotros muertos o heridos no tienen distinción ni color político que los diferencie, son víctimas, son muertos y heridos venezolanas y venezolanos. Pero también le dije, hasta ahora, en los casos en que el gobierno se ha atrevido a profundizar las investigaciones, resulta que los únicos detenidos por muertes a raíz de esos sucesos son funcionarios uniformados, militares y civiles, dependientes de algún órgano del gobierno.
Incluso en materia de derechos humanos hemos señalado casos verdaderamente alarmantes. El caso más emblemático, ya famoso nacional e internacionalmente, fue el caso de Leopoldo López. El caso de Leopoldo López fue detenido, privado de libertad y recluido en una prisión militar, y al cabo de su juicio, en que la juez tuvo que sentenciar viéndose los pies, se trató de un condenado sin pruebas, sin cargos fiscales y sin siquiera un testimonio que obrara en contra suya. El fiscal del caso, ya finalmente, un poco antes de la sentencia, o no sé, o quizá un poco después, se fue del país a declarar después de la sentencia. Bien, entonces ustedes hasta ahora ven parte de la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayú, a propósito pues de esta audiencia pública que hoy se instala acá en la Asamblea, a propósito de la visita también de diputados de Uruguay, Paraguay y Argentina en nuestro país.